El terremoto en Haití, qué situación tan dramática, tener que pensar que ese territorio está de nuevo abatido por un fenómeno telúrico como este, que prácticamente en magnitud era idéntico al del martes 12 de enero del 2010. Un poco más intenso. 7.21 y 7.0 el otro, a who's counting, o sea, lo que pasa es que en la escala de Richter esos porcentajes. Punto uno es exponencial, ¿no? El cambio. Y obviamente, bueno, pues la zona donde ocurrió no es una zona tan densamente poblada como Puerto Príncipe, pero igualmente mal habilitada, mal construida, edificaciones de muy poca calidad y una ciudad que no tiene las condiciones para enfrentar grandes desafíos de emergencia, mucho menos en una situación como la que está viviendo el pueblo haitiano, pues se ven entonces abatidos por esta situación que para colmo en el día de ayer fue todavía más agravada porque Grace decidió que era ahí que tenía que llegar. Sí, llegó con un poco menos de intensidad de la que se esperaba, sin embargo, en condiciones tan dramáticas como las que vive el sur de Haití en este momento, pues cualquier incidencia climática les impacta de manera importante. Las lluvias, los vientos que se pudieron sentir, pues provocaron que los haitianos de esta región del país, pues tuvieran que guarecerse justo dentro de las viviendas que estaban ya afectadas por el terremoto, es decir, que el doble riesgo se mantenía presente porque como hemos visto en las miles de imágenes que se han compartido, incluso desde la cantidad de información de reporteros apostados en Haití, pues es dramático como han quedado las edificaciones y allí dentro fue donde tuvieron que colocarse las víctimas de este terremoto y bueno, pues guarecerse de las inclemencias de la tormenta Grace o la depresión tropical Grace, que es como ya se encuentra el fenómeno. Y que esto también, señor Garrido, pues ha impactado de forma negativa la posibilidad de que accedan las ayudas humanitarias, las ayudas de comida, de equipos médicos, o sea que esto ha puesto mucho más dramático el escenario en el vecino país de Haití. Mira, es una situación desoladora, la asistencia internacional sigue siendo escasa. Así es. No es suficiente. República Dominicana vuelve a ser el primer escenario de asistencia, aunque al final no nos lo reconocen y no nos lo reconozcan. Pero fíjese que yo ayer, durante todo el fin de semana estuve dándole seguimiento a medios locales en Haití, periodistas haitianos, y fíjese que por lo menos en la prensa haitiana es algo que se ha estado destacando, que haya una diplomacia distinta y un manejo de la información políticamente hablando distinto, pero en los medios de comunicación lo que se está manejando en Haití se reconoce actualmente que en efecto Dominicana fue el primer país que llegó a socorrerles y de hecho hubo información el propio domingo de que habían algunos impases para que la ayuda pudiese llegar a Haití, términos burocráticos, y de eso incluso se hicieron eco en el periódico Le Noveliste, que es el principal periódico de circulación en Haití. Mira, el drama haitiano no tiene límites. Yo creo que el drama haitiano solamente se puede comparar con el afgano y precisamente ambos se conjugaron en este fin de semana y están todavía de forma dramática en esta semana, ¿no? O sea, porque Kabul cayó en el día de ayer lunes. Y son unos paralelismos impresionantes, porque son dos territorios que han sido invadidos o tomados en múltiples ocasiones por múltiples imperios. Afganistán por el inglés, por el francés, por los rusos y ahora por los norteamericanos. Y en definitiva es un territorio absolutamente nómada de aldeas tribales, de donde la concepción de nación y de estado de libertad que uno tiene en Occidente no se puede manejar allí. Son personas que no están habituadas a eso, que no tienen el más mínimo de la idiosincrasia del afgano, no reconoce a la mujer, por ejemplo, como un ser yo no diría de igualdad, ¿no? Mínimamente de existencia, ¿no? Entonces pero al mismo tiempo tú tienes entonces el territorio haitiano, que nosotros somos
lo que compartimos la isla con ellos, donde es una calamidad encima de la otra. Y al mismo tiempo, muy pocas instituciones, una debilidad institucional dramática, ha sido tomado ese territorio por fuerzas extranjeras, por fuerzas supuestas de paz, con una burocracia que al final tú dices, pero ven acá, o sea, ¿cómo se puede gastar tanto dinero y lograr tan poco? ¿Cómo las Naciones Unidas en Haití han gastado tanto dinero y han logrado tan poco? Haití no tiene un aeropuerto que funcione, no tiene puertos que funcionen, no tiene mercados que funcionen, no tiene hospitales que funcionen. Todo ese dinero, ¿dónde se fue? Lo mismo pasa en Afganistán. $1 trillón gastaron los norteamericanos en Afganistán y no lograron nada en 20 años. No lograron nada. Entraron para sacar a los talibanes y tan pronto ellos pusieron un pie fuera, vinieron los mismos talibanes. Sí. Parecería como que ahí el tiempo no se movió. Se detuvo por completo. Y lo mismo sucede en Haití. ¿Cómo me dice a mí la Naciones Unidas que gastaban $3 millones diarios? $3 millones diarios gastaron la gente de la ONU en Haití por yo no sé cuántos años. Señores, $3 millones diarios en Haití, $1.000 millones al año, eso se nota claramente. Usted tiene que ver un cambio fundamental. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? En Afganistán, parte de lo que se ha señalado como posible causa, porque muchas personas se han justo hecho esa pregunta, ¿qué pasó con el ejército, las Fuerzas Armadas afganas, luego de que el gobierno norteamericano pues señalara que habría invertido cerca de 83,000 millones de dólares para armar justamente al ejército? Y dentro de las cosas que se han señalado como posibles causas están el hecho de que se crearon muchos proyectos fantasmas que dieron al traste con que los proyectos cayeran en manos de personas no intencionadas. Se lo han definido incluso como sátrapas locales que se apropiaron para beneficio particular de toda la inversión norteamericana, y que al final de cuentas pues es lo que ha dado al traste con la poca debilidad o la falta de institucionalidad en Afganistán, y que hemos visto en este momento que definitivamente, como dice usted, 20 años más tarde, pues estamos quizás peor de lo que habría podido encontrarse el país cuando llegaron los norteamericanos en 2001, porque hay toda una generación que creció en libertad y que 20 años más tarde pues ha tenido ahora mismo que verse replegada, y lo vemos en las imágenes, la gente corriendo despavorida. Mira Saigón y mira Kabul. Despavorida. La misma imagen. No, pero óyeme, de esto vamos a hablar muchísimo. Este experimento de country building, it's so dumb in its origin and its results. It's just appalling. O sea, no hay forma de tú pretender, mira, la misma situación, exactamente la misma situación. ¿Cuántos años más tarde? 46 años más tarde. Estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, porque el concepto de construcción de nación, cuando Bush habló de ir a Afganistán a construir allí te voy a hacer dos paralelismos. Mira, Bush fue a Afganistán y dijo inmediatamente que lo que había que hacer allí era crear un Estado democrático y buscar la manera de que allá se construyera una democracia bajo el modelo de Occidente para garantizar la estabilidad de esa zona. Obviamente la estabilidad de esa zona significa controlar a Irán y controlar las fuerzas iraníes en Medio Oriente. ¿Qué sucede? Que Obama, persona que yo no comulgo mucho con él en muchísimas cosas, pero Obama dijo, eso fue un error histórico. Varios senadores lo dijeron, él fue uno de los más célebres en ese sentido. La mayoría de los senadores, por el temor de la imagen del 11 de septiembre y de todo lo demás, comulgaron con Bush y los republicanos. ¿Qué hicieron Bush y los republicanos? Enriquecer a muchísima gente. Sí. O sea, el vicepresidente y sus empresas se hicieron billonarios. Y todo el dinero que se gastó en Afganistán rápidamente se convirtió en dinero de corrupción. Los afganos ya tienen mucha experiencia viendo extranjeros llegar y viendo extranjeros
dominar y viendo extranjeros irse. Entonces se montan en el tren y tienen toda una estructura corruptora alrededor de eso. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán por el tema del armamento nuclear iraní fue altamente criticado por los republicanos en su momento. ¿Y qué dijo Obama? Obama dijo, y lo que dijo John Kerry como secretario de Estado en aquel momento, este no es un acuerdo perfecto, pero es un acuerdo que le permite a los Estados Unidos, le permite al gobierno, a la comunidad iraní y al pueblo iraní conocer mejor las bondades del desarrollo. Y le permite a los iraníes 15 años de crecimiento económico en lo que nosotros esperamos que sean los propios iraníes los que en medio de libertades, de apertura y de crecimiento económico, ellos pidan un cambio de su gobierno. Eso en Afganistán nunca se logró. No. Y lamentablemente las mujeres afganas que lograron libertades, que lograron quitarse la birka, que lograron abrir los ojos, estudiar, ir a la universidad, fueron las primeras atacadas por los talibanes, claro, y han sido las primeras sometidas. Y que hay que recordar, hablando de democracia, que el actual presidente, que fue obviamente una de las digamos que de los objetivos, ¿no?, de toda esta intervención durante todo este año, el gobierno democrático, pues apenas concitó un 20% de la votación. O sea que también el propio presidente denominado, exacto, no tenía tampoco el arrastre ni el liderazgo. Y hay que recordar que todo esto nace luego de que el 11 de septiembre se comprobara que los talibanes habrían dado resguardo y que fuera desde Afganistán que se orquestara todo lo que sucedió el 11 de septiembre como líder, teniendo como líder a Osama Bin Laden. Y ahí veíamos entonces esta parte del acuerdo, ¿no?, en el que se pedía entregar al líder que había propiciado todo esto, y al no hacerlo, pues entonces entra este cuerpo militar a Afganistán. Ese es el origen, en esencia, de todo esto, de por qué Estados Unidos también está en medio de toda esta situación en Afganistán, y se señala como uno de los principales afectados o responsables de que 20 años más tarde, pues nada de esto haya cambiado. De esto vamos a tener que seguir hablando in extenso, porque es mucho lo que se puede comentar y hay que comentar, porque el impacto de todo lo que está sucediendo, tal y como se criticó en el año 2001, en el año 2003, la invasión de Irak, no se justificaba, no se podía mantener. Y si en algo tenía razón Joe Biden en lo que dijo ayer, no iba a existir un mecanismo de sacar a los Estados Unidos de Afganistán que fuese diáfano, que fuese correcto y que no tuviese trauma. O sea, porque lamentablemente desde el inicio se abocaron a la construcción de un Estado, no así a la destrucción de una forma de vida, que es la que tienen hoy en día los afganos, y que se niegan a cambiarla, o sea, se rehúsan a cambiarla. El ejército afgano se decía que era de más de 300,000 hombres frente a 30,000 talibanes, y todos depusieron las armas en cuestión de horas. Sí, eso también ha provocado mucho más fuerza del lado de los talibanes, y es el hecho del éxodo de los uniformados afganos. O sea, no encontraron oposición. Lo arbitrario es que para retirar 2.500 personas que quedaban en Afganistán, ahora los norteamericanos han enviado 5,000. Y ahora tienen 5,000 fuerzas militares dentro de Afganistán. Kabul es de los talibanes, pero el aeropuerto está dividido en dos. Una parte de los gringos y una parte de ellos. La embajada todavía funciona, todavía están allá. O sea, aquí estamos ahora mismo en una situación de, ¿cómo diríamos? De un equilibrio de paz que no se sostiene. No. Es una especie de España boba. Esas imágenes, yo creo que Tom Cruise en Mission Impossible estaría orgulloso de esos afganos colgando del avión, y que luego obviamente pues mira qué imagen tan dramática. Dios mío.